acartonada, sin como aparenta no tener emoción. eh, una piel lisa y muy brillante. Entonces, su incidencia es bastante importante en la población general. Si quieres, ya empieza. Ok, buenas noches, soy Key Fernández y pues como dijo el doctor les voy a presentar el día de hoy esclerodermia. Bueno, la esclerodermia es una enfermedad crónica del tejido conectivo caracterizada por la triada de vasculopatía, fibrosis debido al depósito del excesivo de colágeno con pues, componentes de matriz extracelular y de autoinmunidad. Se presenta una importante morbilidad y las tasas de mortalidad son altas entre las enfermedades reumáticas autoinmunitarias. Significa endurecimiento de la piel, esclerosis, endurecimiento, dermis, piel. En la epidemiología, la distribución es mundial, afectando más a mujeres que hombres, en una proporción de 7:1. La edad de inicio es principalmente entre los 30 a 50 años de edad y una incidencia aproximadamente de 10 a 14 casos por 1 millón de habitantes por año. En la etiopatogenia tenemos que esto es bueno, es una mezcla de cuadros. Es un cuadro inflamatorio que con la presencia de autoinmunidad y una afección de pequeños vasos sanguíneos que eventualmente pues van a devenir una fibrosis que afecta no solamente la piel, sino a órganos internos. Y la causa por la que ocurren todos estos fenómenos está dado por pues la interrelación o el background genético del paciente asociado pues a ciertos gatillos ambientales que pueden generar modificaciones epigenéticas. Estas modificaciones epigenéticas tenemos que recordar que pues son mecanismos los cuales modifican la expresión de ciertos genes sin alterar su secuencia genómica, ¿no? Y por último, el microquimerismo, que se refiere a la persistencia de ciertas células circulantes sanguíneas, sobre todo en las mujeres, que tienen persistencia de células madre progenitoras de origen fetal, que pues también pueden persistir años y luego del embarazo podrían afectar y modificar los fenómenos de autoinmunidad. Ya hablando un poquito más específicamente de la autoinmunidad en la fisiopatogenia de esta enfermedad, pues se denota por la presencia de la medición de una serie de anticuerpos que se encuentran en los pacientes. Estos son muy importantes porque los usamos como marcadores y para saber el pronóstico de la enfermedad y las manifestaciones clínicas que tienen algunos tipos de la enfermedad. Y pues existen algunos antígenos que son específicos y que se han relacionado pues fuertemente como predictores muy importantes de esclerodermia. Y los más frecuentes pues son los anticuerpos anticentrómeros, el antitopoisomerasa 1, que también se le conoce como SCL70, y el anti-RNA polimerasa 3. Bueno, también sabemos que existe un cierto pues clúster intrafamiliar en la patología y que hay que recordar que aunque haya ciertos genes candidatos, el aporte que hace la genética para la aparición de la enfermedad pues es solamente moderada, eso dice la literatura. Por esto, hoy se piensa que es más como una interacción de lo ambiental con lo epigenético que ya había explicado antes sobre un terreno del paciente genéticamente susceptible a que va a dar la enfermedad, ¿no? También tenemos los factores ambientales, como lo mencioné antes, también pues tiene un impacto positivo y probablemente el más conocido en esta enfermedad son las siliconas, el siliz, que es un elemento que pues está encontrado como factor de riesgo para la enfermedad en múltiples estadios, pero pues también ciertas drogas como la bleomicina, la pentazocina, el taxol, la cocaína y ciertos suplementos dietarios que pues tienen los pacientes. Ya hablando de clasificación de esclerodermia, la clasificación clínica está dada pues dos grandes grupos. La localizada, que solamente va a afectar exclusivamente la piel, y la forma sistémica, que se subclasifica en limitada y difusa.
y pues de acuerdo con la afección dermatológica del paciente, ¿no? Que presente. También hoy en día se conoce que pues existen formas tempranas de esclerodermia donde hay ciertas manifestaciones clínicas sin afección dermatológica que ahorita vamos a ir viendo. Dentro de las formas limitadas, si bien no existe en la literatura tampoco un consenso definitivo acerca de lo que afecta, pero sí hay formas tempranas en donde solo hay afectación de las manos, pies y eventualmente pues la cara, pero en lo general solo pues afecta tipo antebrazo hacia distal, rodillas a distal, sin afección de como la difusa que afecta los brazos, los muslos, el tronco y que es más característico de encontrar. Las otras formas clínicas, como lo mencioné en la diapositiva previa, la forma sistémica se clasifica en limitada y difusa, sin embargo, pues existen estas. La esclerosis sistémica sin esclerodermia, que esto es un paciente que va a tener un cuadro clínico donde hay manifestaciones órgano-específicas, pues sin afectar la piel, la forma temprana, la forma localizada con rasgos sistémicos y también encontré los síndromes de superposición. Y estos son, pues los más frecuentes de superposición ya sería como una poliomiositis con una esclerodermia que nos está dando un anticuerpo específico para tener ese síndrome de superposición. Y aquí tenemos imágenes características de la forma localizada. Arriba y a la izquierda tenemos una forma de esclerodermia lineal en pierna. En la siguiente foto tenemos el CUP de Sabre, que es característico, se observa en la región frontal en la segunda imagen. Y creo que sí, Paris-Romber, que es en la tercera y en la cuarta imagen, que es pues una atrofia hemifacial que muchas veces se asocia con rasgos limitados, pero pues es más característico de la forma localizada. Y en la línea inferior, las tres fotos, los pacientes presentan morfea, que pues suele tener una distribución numular de las lesiones dentro de la clasificación de las localizadas. Bueno, en la esclerodermia temprana, esta es una manifestación de enfermedad tipo sistémica, que lo más frecuente de observar en estos pacientes que van a tener el fenómeno de Raynaud, que lo voy a explicar un poquito más adelante, tienen un patrón en la capiloroscopía, sugestivo de esclerodermia, pero no tienen manifestaciones dérmicas y al momento del examen físico. Y pues hoy se sabe que el 20% de estos pacientes van a desarrollar de 2 a 3, perdón, de 2 a 4 años esclerodermia. Mm, Me brinqué, sí. Ok, la esclerosis sistémica sin esclerodermia, pues vamos a tener una presentación con fibrosis pulmonar. Como ya lo había mencionado antes, van a ser como que órganos específicas. Entonces vamos a tener una fibrosis pulmonar, una enfermedad renal, cardíaca o gastrointestinal. Esta no va a afectar, no va a haber una afectación dérmica. Y el fenómeno de Raynaud puede estar o no presente, y esta se caracteriza por tener los anticuerpos antinucleares que pueden estar presentes, el anti-SSL70, el ACA o el anti-RNA polimerasa 1, 2 y 3. En la forma limitada, el fenómeno de Raynaud, yo leí que pues suelen debutar con el fenómeno de Raynaud que los pacientes han tenido durante años, ocasionalmente desde décadas atrás, antes de presentar la enfermedad, y la afección de la piel es limitada a manos, cara, pies, antebrazos, y es una distribución acral. La hipertensión pulmonar se presenta por frecuencia en la tardía, del 10 al 15% de los pacientes, y pues aquí hay una escasa frecuencia de afección renal, como ya había mencionado bueno, a diferencia de la diapositiva pasada, y en este caso se encuentran los anticuerpos anticentrómero en el 50 al 60% de los pacientes. Bueno, los criterios CREST, pues debemos de tener al menos de 3 de los siguientes criterios para una limitada, que es la calcinosis en partes blandas, como lo observamos en la imagen, el fenómeno de Raynaud,
una dismotilidad esofágica, la esclerodictalia, que esto es un endurecimiento de la piel porque hay una alta estimulación de fibroblastos que pues van a dar un incremento del colágeno. Y una telangiectasia, que es una dilatación de los capilares pequeños en los vasos superficiales, que también lo podemos ver en la imagen inferior. En la esclerodermia difusa, la afección cutánea es rápidamente progresiva. Esta, como ya había mencionado antes, puede afectar tronco, cara, extremidades proximales y distales. Es mayor riesgo de enfermedad sistémica y tiene una incidencia temprana y significativa de enfermedad renal, enfermedad pulmonar intersticial, gastrointestinal difusa y miocárdica. Los anticuerpos antitopoisomerasa 1 en el 40% de los casos y los anticuerpos anti-RNA polimerasa 3 se asocian a una crisis renal, a un compromiso dermatológico pues más progresivo y actualmente miré en un artículo que estaban también asociándolo al cáncer. Bueno, en el fenómeno de Raynaud tenemos que son las arterias pequeñas que suministran la sangre a la piel, presentan una vasoconstricción excesiva como pues respuesta al frío, lo que limita la irrigación sanguínea del área afectada. En general, pues es común en la población general, usualmente es benigno, pero en la esclerodermia es más sintomático y puede estar asociado a signos de isquemia digital. Por eso se clasifica en primario y secundario, donde sabemos que en la primaria no va a tener asociaciones a otras enfermedades, el comienzo va a ser antes de los 20 años, va a ser simétrico, la severidad va a ser de leve a moderada y no va a haber como que asociación a úlceras digitales y gangrena. En el secundario, ya se asocia más a enfermedades vasculares obstructivas por el uso de drogas, enfermedad reumatológica autoinmune y otras enfermedades sistémicas. Y lo que se usa para saber o diferenciar dentro de un primario o un secundario, pues tenemos la capiloroscopía. Y aquí tenemos 3 fotos del fenómeno de Raynaud. Bueno, ya pasando más a afecciones de piel. Esto es, bueno, leí que era sumamente importante porque la afección a piel nos va a dar una manifestación y nos puede servir como un marcador para el diagnóstico y la clasificación, donde las fases de los pacientes se dividen en edematosa y fibrótica. En la edematosa vamos a ver edema sin fobia, puede acompañarse de eritema, prurito, dolor, pérdida de pelo local y sequedad. En la fibrótica, que esto ya se da en la patología más tardía, hay una mayor pérdida de nexos, hipopigmentación, hiperpigmentación y en patrón de sal y pimienta. Y como pueden observar aquí en las 3 fotos de abajo, vemos en la primera que está un poco más clara. Es una fase edematosa, si se dan cuenta, la piel está como más tensa, más brillante y no hay como tanto contractura a la flexión. Y en la segunda imagen, pues ya es una fase un poquito más fibrótica, se puede decir, donde la piel ya es como áspera, más seca y pues notamos como que una leve retracción de las interfalángicas proximales. Y ya en la tercera imagen, pues ya es un estadio evolutivo un poquito más tardío y pues lo cual observamos una clara retracción, ¿no? Con fibrosis de la piel y algunas úlceras en el dorso de las articulaciones. Bueno, las afecciones a tracto gastrointestinal bueno, pueden ser pues muchas, como se dan cuenta en la tablita, puede ir hasta de orofaringe hasta ano recto, o sea, pueden ser muchas, pero bueno, lo más específico que encontré para podérselos resumir un poco mejor es aquí, que en el tracto gastrointestinal las manifestaciones de dismotilidad están presentes en casi todos los pacientes y pueden afectar a cualquier segmento. La afección del tracto superior es más frecuente y puede presentarse con síntomas severos y la disfunción del tracto inferior suele asociarse a peor pronóstico. En las imágenes en la superior izquierda es una ectasia vascular, también se le llama estómago en sandía, y en la superior derecha es una disminución de la apertura oral
y en la imagen inferior, pues una pseudoobstrucción del intestino delgado. Bueno, y hablando más del compromiso pulmonar, como, bueno, leí que el número uno era la enfermedad pulmonar intersticial. Esa es la causa principal de morbilidad y mortalidad. En la enfermedad difusa lo vamos a encontrar con un 60% y en la limitada con un 20%. Y el anticuerpo que tiene mayor riesgo asociado es el antitopoisomerasa 1 y U3-RNP. En el compromiso renal vamos a tener pacientes con crisis renal asociados a esclerodermia con una prevalencia de 5 a 10%. El factor de riesgo pues es que tengan una enfermedad difusa temprana, el uso de glucocorticoides y la presencia del anti-RNA polimerasa 3. Los YECA se utilizan para las intervenciones tempranas de esta enfermedad y pues está prohibido el uso de los glucocorticoides. Y pues hay que tomar mucho en cuenta que cuando tenemos pacientes que tengan esta afección, estamos frente a una crisis renal de esclerodermia, cuando hay una elevación súbita y severa de la presión arterial con una insuficiencia renal súbita con o sin hipertensión arterial y una anemia hemolítica microangiopática con o sin hipertensión arterial o insuficiencia renal. El signo sintomatológico de esto, pues de la crisis renal, es la hipertensión maligna. Bueno, ya pasando a diagnóstico, pues tenemos que siempre referir al médico reumatólogo, ¿no? Cuando tienen evidencia del fenómeno de Raynaud, pues un edema en dedos y anticuerpos antinucleares positivos, o pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar crisis renal asociada a esclerodermia. En los datos iniciales que tenemos que ver nosotros, pues son, como ya lo había mencionado antes, ¿no? Fenómeno de Raynaud, anticuerpos antinucleares y pues los dedos que estén tumefactos. En caso de presentar, pues, además un estudio positivo como de las abnormalidades en la capiloroscopía, presencia de anticuerpos anticentrómero, anti-CL70 o anticuerpos antitopoimerasa 2, y pues ahí ya se establece como un diagnóstico más de esclerosis sistémica, pues de muy reciente inicio, ¿no? Y pues también hay que tomar en cuenta que se deben de referir los pacientes a segundo nivel, a todo paciente que tenga esclerosis sistémica cuando presentan datos clínicos como disnea inexplicable, dolor torácico asociado, síncope, o intolerancia al ejercicio. Y ya en la auscultación de nuestros pacientes, pues ya que tengan un reforzamiento de segundo ruido cardíaco, enfoque pulmonar o un electro con datos de hipertrofia derecha más datos de insuficiencia. Y ya un tercer nivel cuando tenemos evidencia clínica de hipertensión arterial pulmonar. En el tratamiento, la verdad, me fue muy difícil para encontrar un tratamiento para esta patología, aunque pues quiero recalcar que la relación de estos inmunosupresores que encontré, pues había muy poca evidencia, o sea, eran como pequeños casos o pequeñas observaciones de pacientes en donde decían que estos medicamentos ayudaban, pero, o sea, no estaba científicamente comprobado que tuvieran alguna pues base científica para recetarlos. Encontré que el metrotexato pues te ayuda para las manifestaciones muscoesqueléticas y para el compromiso dermatológico, la citropina para el compromiso dermatológico y pulmonar, la ciclofosfamida para el uso cuando hay un compromiso del miocardio y también pulmonar, y la cicloporina, encontré solamente que había, o sea, desencadenaba en pacientes la hipertensión arterial, y el rituximab, que había algunas evidencias que ayudaban con piel y pulmón también. Y pues por último el trasplante de células madre hematopoyéticas. Ahí no sé si el doctor quiera decir algo, porque la verdad en tratamiento sí me fue muy difícil encontrar algo muy específico. Sí, lo que pasa es que esta patología tiene muy mal pronóstico, ¿no? Así Ujú. como dijiste, no hay evidencia científica en cuanto a los fármacos que alguno de ellos mejore la sobrevida o la mortalidad. Todo depende del tipo de esclerodermia que está desarrollando el paciente, pero algunos de esos fármacos pueden llegar a retrasar
las lesiones orgánicas que se presentan en pacientes con esclerodermia, pero no se ha relacionado con mejora de mortalidad en ellos. Por eso el tratamiento con ellos y el pronóstico es súper malo. Realmente esclerodermia es relativamente sencillo el diagnóstico. Las lesiones dermatológicas son muy características. Eso es lo que te da la pauta. El problema es cuando el paciente presenta la variante donde no se ve afectada la piel, donde las lesiones escleróticas se encuentran a nivel orgánico. Entonces, por lo general, estos pacientes van a tener manifestaciones ya sea en pulmón, corazón, riñón o gastrointestinal. Puede ser una o puede ser